Bien, cuando hablamos de superconsciente, estamos hablando de lo que son la intuición, los destellos creativos, las actividades parapsicológicas, el que la gente pueda mover objetos con la mente, la aparición de seres extraños a nuestra realidad, ángeles, espectros, ovnis, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ahí se encuentra el nivel de la sabiduría interior, a través de la cual podemos encontrar el balance en el consciente, para poder entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué tenemos esto que estamos viviendo, por qué tenemos estas enfermedades, por qué tenemos estas situaciones que estamos viviendo, ¿vale? Es lo que llamamos el inconsciente colectivo. ¿Cómo funciona esto? Dudas hasta acá porque voy un poquito rápido, pero lo que viene va a ser un poquito más rápido. Entonces, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, queja, este es el momento, porque lo que sigue nos vamos a ir como gordita en tobogán para ver si al final podemos hacer un par de lecturas de runas y ustedes vean cómo funciona todo esto que te estoy comentando. Sí, porque la teoría está muy padre, está bien bonita, pero hasta que no lo ponemos en práctica es cuando entendemos cómo funciona el proceso de la lectura de las runas. Entonces, bien, ¿cómo trabaja esto? Freud y Jung primero trabajan con lo que es el inconsciente personal, el inconsciente de la persona, y así como lo puedes ver en la imagen, nos encontramos en un laberinto, pero que ese laberinto, los miedos, sus experiencias olvidadas, sus ideas no desarrolladas, sus inseguridades, sus shocks emocionales, todo aquello que de alguna manera a lo largo de la vida le causó ciertas situaciones que aunque no fueran peligrosas, el individuo o nosotros como individuos lo consideramos algo de riesgo y lo mandamos al inconsciente personal. Y ahí está, no se ha olvidado, simplemente está guardado por ahí y para poder acceder a él hay muchísimas herramientas, dentro de las cuales están las runas, el tarot, etcétera, etcétera. Y bueno, muchas de las cosas que practicamos el día de hoy. Luego viene lo que es el inconsciente colectivo. Esta es la razón por la que Freud y Jung se separaron, porque Freud decía, la persona solamente puede ser influenciada por sí misma y todo lo demás no es posible. Y ahí llegó Jung y le dijo, no, la persona sí está influenciada por sí misma, pero también está influenciada por todos los demás seres que constituyen su familia, su raza, todo su origen. Y Freud y Jung se pelearon, y entonces ahí Jung dijo, bueno, ok, vamos a desarrollar la idea, y la idea se llama inconsciente colectivo. El nivel del inconsciente colectivo que es heredado y común a todos los miembros de la especie, en este caso nosotros como seres humanos, ¿vale? Tenemos la parte inicial, que es el consciente, en donde todos nosotros nos desarrollamos y que a pesar de que técnicamente lo requerimos tener consciente, muchas veces ni siquiera estamos presentes en el aquí y el ahora. Después del consciente viene lo que es el inconsciente personal, es la siguiente capa de la mente del ser humano. Y posterior al inconsciente personal viene el inconsciente colectivo, es la parte más profunda del iceberg. Esto te lo quiero poner en una imagen para que la puedas notar y puedas observarla. Este es un iceberg a una escala nominal, el 90% o el 95% se encuentra en la parte de abajo y el 5% del consciente se encuentra en la parte de arriba, ¿vale? Entonces, el consciente es la parte que se encuentra en el aire expuesta y el inconsciente es la parte que se encuentra por abajo del agua. Y está dividido en dos partes. La parte del inconsciente personal, que es la más cercana al consciente, o lo que llamaba Freud el superconsciente, y la parte más profunda de la información que está ahí para toda la especie, el inconsciente colectivo, a través del cual podemos llegar y curarnos energéticamente con flores de Bach, con homeopatía, con barras de Access, con Theta Healing, con Reiki. ¿Por qué? Porque es el acceso al inconsciente colectivo lo que nos conecta con otro ser humano al otro lado del mundo, ¿vale? Bien, el inconsciente colectivo es como esto, somos un ser humano que se encuentra ahí como con su aura, ¿sí? Y es un embudo que nos hace llegar toda esta información.
¿Y qué hay en ese embudo? ¿Qué información llega? Pues la sabiduría interior de cada ser humano, la información que está para toda la especie disponible y que solamente requerimos saber cómo accesar a ella, la intuición, las creencias grupales, las creencias por religión, por raza, inclusive por geográfica o geográficamente, las herencias familiares, lo que es el transgeneracional, ¿vale? Todo eso forma parte del inconsciente colectivo. Y el ser humano es el que se encuentra en la parte más baja, en el consciente, tratando de acceder y de recibir toda esta información para balancear su vida en el aquí y el ahora, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Funciona todo esto a través de arquetipos, ¿sí? Vamos a encontrar que los arquetipos que en el tarot funcionan perfectamente bien, como la emperatriz, el loco, el rey, el papa, la papisa, etcétera, etcétera, también funcionan de acuerdo a la cosmología que trabajan los pueblos nórdicos, los pueblos del norte de Europa, y que tienen arquetipos muy similares. Los vamos a ver en un momento más, ¿vale? Bien, ¿cuáles son estos arquetipos o cómo funcionan o qué son los arquetipos? Los arquetipos son ideas, categorías en el inconsciente colectivo que los seres humanos utilizamos para ser menos agresivo, menos intimidante lo que se encuentra dentro de nosotros, ¿vale? Es el nombre que se le da por lo general a los tipos de imágenes del inconsciente colectivo que el hombre usa con mayor frecuencia para referirse a las situaciones que está viviendo. Si hablamos de una mujer que es la que da de comer a la familia, estamos hablando de la madre naturaleza, perdón. Si hablamos de un hombre que es el que provee, estamos hablando del guerrero, ¿sí? Si hablamos de los ancianos, que son los que ya vivieron una vida y están transmitiendo esa información, estamos hablando del ermitaño, del mago, de esa sabiduría que llega a nosotros. Esos son los arquetipos. ¿Qué tipo de arquetipos son los que normalmente encontramos con los cuales estamos presentes? Hay muchísimos, ¿no? La sacerdotisa, la madre naturaleza, el sabio, el mago, el guerrero. Y eso mismo se encuentra en la comunicación y en el trabajo con las runas, ¿sí? Vamos a trabajar a través de arquetipos, así como lo hizo Jung con el tarot, así se trabaja también con las runas. Bien, te voy a presentar una imagen en donde vamos a encontrar todo lo que corresponde a nuestro mundo interno, nuestro inconsciente personal, el inconsciente colectivo, los arquetipos que forman parte de la información que podemos sacar al consciente para arreglar y poner en balance nuestra vida en el mundo exterior. Pero no viene de las demás personas, viene de nosotros mismos y del mundo interno en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Ahora, ¿qué tiene todo que ver esto con las runas? ¿Para qué hablamos del inconsciente colectivo? ¿Para qué hablamos de Freud, de Jung? Pues bien, tiene que ver todo. Y ese todo significa con la cultura, los orígenes de los pueblos eslavos, de los pueblos nórdicos y de los pueblos germánicos, ¿vale? Cuando los dioses vivían, eran ellos mismos la reencarnación en la tierra del cielo y del infierno, ¿sí? Eran los que causaban todos los bienes y todos los males para los pueblos que se encontraban y que los veneraban, ¿vale? Recuerda que como seres humanos comenzamos como pueblos nómadas, que íbamos en búsqueda cada año de nuevas regiones para poder prevalecer como especie, como raza, como tribu, y que nos movíamos del invierno hacia otro lugar que fuera menos agresivo y poder pasar el invierno para luego poder ir a las estepas, cazar, ¿sí? Y es ahí donde comienza el dios del viento, de la lluvia, y que nos daba esta conexión con las diferentes formas de acercarnos al mundo, ¿vale? No sé cómo vamos de tiempo. No vamos tan mal, ¿verdad? Perdón. Bien. Bien. Como todas las mitologías, los dioses escandinavos eran una conjunción de sabiduría divina,
ambiciones humanas y fuerzas infernales. El cielo al infierno, la vida en la tierra y cómo podernos ganar el privilegio de conectarnos con los dioses, ¿vale? Eran seres que representaban e identificaban al pueblo que los veneraba. O sea, los dioses no eran otra cosa más que la imagen de quiénes somos nosotros como pueblo que está venerando a estos dioses, ¿vale? Entonces no te vayas a ofender por si tienes alguna creencia religiosa. No estoy siendo grosero ni mucho menos, solamente te estoy poniendo en perspectiva qué es lo que estamos viendo por acá. Bien. ¿Qué pasaba? Las creaciones de la mente de estos arquetipos modelaban los personajes a los cuales poníamos enfrente de nosotros para tener menos miedo de las lluvias, de las granizadas, de las tormentas, de las sequías, y así poder hacer un mundo más manejable y menos aterrador, ¿vale? Estos dioses no eran otra cosa que la forma viva de las propias virtudes de los seres humanos que los veneraban, sus vicios, su comportamiento, su carácter, sus ideas, sus propósitos, sus deseos. No solamente con la cultura escandinava, sino con todas las culturas alrededor del mundo. Es así como nosotros funcionamos como seres humanos, ¿sí? Así todas las características ancestrales y heredadas, lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, tomaban forma humana viva e independiente que nos permitían hacer más accesible el poder vivir en el lugar en el que estábamos viviendo. Así la narración mítica de batallas o enfrentamientos entre una u otra deidad o entre grupos o razas distintas de dioses era la versión poética de las batallas entre las tribus que profesaban cultos a diferentes divinidades. Entonces los nórdicos, los germanos, no eran distintos a todas las demás razas o a todos los demás pueblos del mundo. Yo tenía mis dioses, yo peleaba contra el otro pueblo. Todo el día? Qué ¿Perdón? barbaridad. Ah, ya, no es conmigo. Entonces, yo tenía mis dioses, el otro pueblo tenía sus dioses, yo me enfrentaba contra ellos y los vencía. Y tenía de dos. Me deshacía de sus dioses o los añadía a mi panteón para poder coexistir mis dioses con sus dioses y poder tener esta convivencia entre los diferentes grupos raciales en los que nos encontraban. Y los vikingos particularmente no eran tontos. Entonces traían a los dioses de las demás tribus o de los demás pueblos, los añadían a su panteón, pero por abajo de sus dioses, ¿sí? Es por eso que aparecen lo que son los diferentes o las diferentes deidades, ¿sí? Los principales dioses de la mitología nórdica son los Vanir y los Aesir. Los Vanir son todos los dioses de los pueblos que ellos conquistaron, ¿sí? Y los Aesir son los dioses propios de los pueblos que conquistan a los demás. A partir de ello es que surge la historia de sus propias guerras, sus propios caminos, sus propias historias, ¿sí? ¿Qué pueblos conquisté y qué pueblos me conquistaron? ¿Cómo pude fundirme con su ideología, con su cosmogonía y crear una nueva cosmogonía más grande y poderosa? Esa es la diferencia entre los pueblos nórdicos, que en lugar de erradicar las creencias de los demás pueblos, las añadían a las propias. Cosa muy distinta al Islam, al cristianismo y al judaísmo, en donde la idea es erradicar todas las creencias paganas que no tengan que ver con nosotros para no dejar a ningún hereje y que pueda contaminarnos con sus historias, ¿no? Y por eso los pueblos nórdicos podían sobrevivir en condiciones tan extremas de frío en las épocas de invierno, que son hasta 6 meses de hielo a lo largo de todas las épocas de otoño, invierno y primavera, ¿vale? Es a través del viaje en la mitología de estos dioses que surgen las runas, ¿sí? Y es así como estos pueblos comienzan a contar su historia a través del alfabeto rúnico, ¿sí? ¿Cuál es el origen de las runas? Bien, poco se sabe sobre dónde comienza este alfabeto, porque originalmente se utilizaba este alfabeto para comunicarse, para llevar cuentas de
los granos, los comerciantes o los mercaderes llevaban las cuentas con este alfabeto, ¿sí? Y poco se sabe de dónde se originó. Se sabe que los primeros asentamientos al norte de Europa, en la antigua Germania, Alemania actual y Suecia actual, fueron donde se encontraron los monolitos más viejos, en donde se encuentran las primeras runas o los primeros símbolos que se utilizaron para comunicarse. Normalmente recuerden que estos pueblos nórdicos, como eran nómadas, no tenían escritura propia y lo que hacían era contar sus historias a través de versos, poemas, canciones, ¿sí? Ya posteriormente, cuando ya se acercó la época del medievo, tomaron esa información y la fueron capturando y es así como llega hasta nuestros días, ¿sí? Pero entonces, el origen de las runas tiene un origen por ahí del siglo II, III antes de Cristo, al norte de Europa, aproximadamente. Y el alfabeto rúnico, que se le conoce como Futhark, está constituido de 6 runas, las cuales vamos a ver un poquito más adelante, que la primera runa es, no se ve, perdón, puntero. La primera runa es Feo, Urus, Durisas, Ansus, Raido y Kenas. Ok. Te doy en un ratito más los nombres, pero este es por eso se llama Futhark, porque son las primeras runas de este alfabeto que se empezó a utilizar a lo largo del norte de Europa. ¿Vale? ¿Qué significado tiene la palabra runa o runas? En nórdico antiguo, la palabra runa significa letra, texto o inscripción. Te das cuenta, no tiene ningún significado esotérico, ningún significado de alta magia, simplemente significa una letra, un texto o una inscripción que se ponía en piedra normalmente o que se grababa en madera. Por eso las runas hasta el día de hoy no llegaron tan intactas, porque normalmente se fabricaban en madera o se fabricaban con piel o se fabricaban con piedra, ¿sí? Las que lograron pasar los efectos del tiempo son las que fueron grabadas en piedra, pero las de madera y las de piel, de esas sí no se tiene mucha historia, ¿vale? ¿Qué significa también la palabra runa? Significa misterio, secreto en las lenguas germánicas antiguas. Son misteriosas, de ahí viene su uso para la adivinación, su uso para para toda esta parte de saber si era momento propicio de ir a la guerra, momento propicio de sembrar, momento propicio para cazar. Y te tengo noticias, las runas, las personas que eran encargadas de guardar la sabiduría, no eran los hombres, los runistas eran mujeres, se les llama volvas. Ellas son las que recibieron la información directamente de Odín, el, el, el dios de todos, ¿sí? Odín, en la historia y en la mitología nórdica, dicen que se colgó del Yggdrasil, el árbol de la vida, durante 9 días para obtener la sabiduría de las runas y al 9º día, a punto de morir, desangrándose, él toma las runas y al momento de tomarlas adquiere toda esa sabiduría, pero él no se la queda, se la entrega a las mujeres, que son las sacerdotisas, que son las cuidadoras de la sabiduría de las runas, ¿sí? Se llaman volvas. Ellas eran las sacerdotisas, las guías de los pueblos nórdicos. Por eso su apertura hacia que las mujeres en ese tiempo tuvieran sus propias posesiones. Ellas no necesitaban de un nombre para tener nombre. De hecho, el apellido era a través de las mujeres, no de los hombres. Eso es algo muy interesante que, que forma parte de la cultura y de la mitología nórdica, ¿vale? Bien, de las runas, las que más se hicieron famosas a lo largo del tiempo son las runas vikingas, obviamente, ¿sí? Sin embargo, hay otras runas, hay runas de Northumbria, runas celtas, runas germánicas, pero las que más se hicieron populares y las que llegaron hasta el día de hoy a nosotros son las 24 runas vikingas de los pueblos nórdicos, particularmente de lo que es el día de hoy Suecia. ¿Vale?
Las runas vikingas, cuando lleguemos o comencemos a estudiar estas runas o trabajemos con ellas, requerimos tomar en cuenta lo siguiente. Estos signos estaban cargados de una gran simbología, ¿sí? Porque a través de ellos podían decidir si sembraban, si se movían del lugar durante el invierno, si buscaban conquistar una nueva tribu, etcétera, etcétera, ¿vale? El término runa implica la noción de aquel que sabe lo que se requiere hacer. Y como bien te lo dije, normalmente eran las mujeres. Cuando iban a batalla, por ejemplo, estaban en batalla, el rey o el que era el líder de la tribu, mandaba preguntarle a la volva, a la runamate, si era momento de atacar o era momento de retirarse. Si ella decía que atacaran, se iban con todo. Si ella decía que se retiraran, se retiraban y hacían un pacto con el otro pueblo para no entrar en guerra. Entonces ellas tenían en sus manos el poder de atacar o de no atacar a los pueblos que se iban a conquistar, ¿vale? ¿Cómo se consultan o cuáles son estos símbolos rúnicos? Bien, cada símbolo rúnico representa una idea, concepto que está relacionado con el hombre, ¿sí? Los conceptos son la fortuna, la salud, la creatividad, la felicidad, la seguridad, el sol, el agua, el día, etcétera. Las runas están muy relacionadas con los elementales. No sé si algunos de ustedes por acá han tenido contacto con los elementales, ¿sí? Ellos forman parte de la cultura nórdica y las runas tienen mucho que ver con estos pequeños amigos que viven en nuestras casas, que son los elementales, ¿vale? Viven en nuestros jardines, en las zonas que están muy conectadas con la naturaleza. Bien. El alfabeto rúnico Futhark, que se asemeja de la palabra alfabeto, su nombre a los sonidos de los nombres de las 6 runas iniciales. ¿Cuáles son estas 6 runas iniciales? Feo, Ofeju, Urus, Durisas, Ansus, Raido y Kano o Kenazes. Esas son las 6 primeras runas del alfabeto rúnico, del alfabeto Futhark, ¿vale? Posteriormente a estas 24 runas se añade una runa blanca, una runa que se le conoce como la runa de Odín o de Wirth, el destino, ¿sí? Esa runa que no tiene un símbolo grabado es la runa de lo incognoscible, de lo inaccesible. Y es a partir de que aparece esta runa, pues ya en épocas más tempranas, ya después inclusive de que fueron conquistados por los cristianos, aparece la runa de Odín, la runa del destino, la runa de lo incognoscible. Esta runa es la runa de dar el salto de fe con los ojos bien, bien cerrados y con nada en la mano. Entonces, posteriormente se añade esta runa, que no tiene ningún diseño, que se llama Odín, por el rey noruego de la sabiduría y de la magia, ¿vale? ¿Qué vínculos? ¿Cómo los vinculamos o cómo se vinculan las runas? Cada una de estas runas se vincula y se relaciona con un dios, un árbol, un mineral, un vegetal determinado que nos permite conectarnos, ¿sí? Con la energía del lugar en donde nos encontramos y poder entrar y accesar al inconsciente colectivo. Normalmente se pide que las runas se hagan la lectura en un ambiente natural, un bosque, el mar, etcétera, etcétera. Y si no tenemos eso a la mano, pues con una plantita, ¿sí? O en un lugar en donde tengamos un jardín para poder tener más potencializada la conexión con el inconsciente colectivo, ¿vale? Es así como podemos vincular las runas con la información que se encuentra ahí a nivel general para todos los seres humanos. Las runas parecen simplemente rayitas y cuadritos, ¿sí? Así como las que vemos de este lado, como la runa de la gracia, la runa de la música, la runa del corazón, la runa de la juventud, la runa de la esperanza, la runa de la creatividad. Pero cada runa tiene trazos universales que nos hacen entender por qué son tan simples. Son simples, no fáciles, son simples al momento de grabar, al momento de consultar, ¿sí? Si las observamos con detenimiento, veremos que sus trazos son en apariencia simples, simples líneas, pero la realidad es que
la posición, la forma en la que se dibujan, hace que nosotros nos conectemos con diferentes estadios del inconsciente colectivo, ¿sí? La suerte, la sabiduría, con todos esos arquetipos que de alguna manera nos dan información para poder accesar al inconsciente colectivo, ¿vale? Son muy simples, no fáciles. Esa es la gran ventaja de las runas. Simples, no fáciles. ¿Qué significado tiene? Cada una tiene un significado sobre la vida, personalidad de la persona o vidas pasadas de ese ser humano cuando las consultamos. Tienen significado como otro tipo de conexión para guiar y apoyar a quien las consulta hacia la reflexión y el éxito en lo que se proponga a lo largo de su vida. No te dicen qué hacer, pero te dan posibilidades y tú decides qué hacer con esas posibilidades. ¿Sí? Tú eres el creador y ellas son la herramienta. Si tú esperas que ellas te digan qué hacer, entonces te conviertes en la herramienta y ellas en el creador de la realidad. Es ahí a donde tienes que tener muchísimo cuidado cómo estás abordando las runas. Las abordas desde el punto en donde ellas son la herramienta y tú el creador de tu realidad, o ellas la creadora de tu realidad y tú la herramienta de esa realidad. La primera columna o el primer etir es el mundo de lo material. Las tres secciones o los tres grupos de runas tienen que ver con el desarrollo del ser humano desde que nace hasta que muere. Primero, el mundo material, donde los pasos que debe seguir la persona en el camino de la vida tienen relación con lo más elemental del ser humano. Comer, beber, reproducirse, deshacerse de los tóxicos, o sea, defecar y sacar sus cositas, y dormir, descansar. El mundo material o el primer etir está constituido de la runa Feo, de la runa Urus. Feo es la vaca que le da de comer al mundo y a partir de la cual aparece el primer ser vivo. Es la madre naturaleza. Urus es el toro salvaje del bosque que era indomable y que cuando lo llegabas a domar podías cultivar 10 campos en el menor tiempo porque era tan fuerte y tan poderoso que no se cansaba. ¿Sí? Es la masculinidad, la varonilidad, el arquetipo de lo masculino. Durisas es como una espina, una puerta al cambio de lo material a lo incognoscible. Es la primera runa que está a la mitad de los dos mundos, el mundo material y el mundo de la naturaleza. Ansus es un ser humano con los brazos hacia abajo, entregando sus regalos a la madre naturaleza. ¿Sí? Raido es la runa que nos permite conectarnos con la voluntad del universo. ¿Sí? Es como montar un caballo. Si tú puedes ver un caballo, te felicito, pero esta runa es la runa como estar montando un caballo, ¿vale? Es la runa que te mueve hacia cosas rápidas, es la runa que te mueve de tu zona de confort, es la runa que te saca del lugar en donde te encuentras, ¿sí? Luego viene Cano, que es la antorcha, la luz que te permite visualizar en la noche aquello que es peligroso y que te permite estar presente en el aquí y el ahora. Luego viene Gebo, que es la runa del regalo, ¿sí? Esta runa abre las puertas a los regalos del universo, hablando de cuestiones materiales, ¿vale? Y por último tenemos a la runa Unyo, que es la runa de la felicidad, es la runa de la alegría, es la runa de la conexión del ser humano con lo divino, es la celebración de la vida y anuncia el final de un ciclo y auspicia el nacimiento de un nuevo ciclo. Entonces, el primer etir tiene que ver con el mundo material, el inicio es la creación, la madre naturaleza, Feo, y el final es Unyo, la alegría del final del primer etir, del final del mundo material, para pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel es el siguiente etir, o el segundo etir, o la segunda columna, y esta columna, ¿sí?, es el mundo de las fuerzas naturales. Es donde la persona debe enfrentarse a todas las inclemencias y sobresaltos con el mundo que lo acosa. Es enfrentarse
al mundo sin miedo a conquistarlo. Porque tú sabes que no puedes conquistar las granizadas, no puedes conquistar las tormentas, no puedes conquistar los temblores, y aún así te enfrentas a la vida. No tienes dominio sobre ellas, pero estás dispuesto a enfrentarlas. ¿Cuáles son estas runas? Bueno, la primera runa es Hagalaz, que es la runa que representa el granizo, el hielo, ¿vale? Es la que derriba los castillos en el aire. ¿Qué pasa cuando tú construyes algo mal construido y cae una granizada? ¡Pum! Lo derriba. Es la runa del granizo. Luego viene Naudis, que es una cruz incompleta, ¿sí? Y esta es la runa de la necesidad. A lo largo de la vida vas a tener necesidad y no es algo que puedas controlar. Es algo que requieres afrontar y que sin duda requieres estar dispuesto a plantarle cara. Es algo que falta y que requieres darte cuenta qué es lo que falta, porque sabes que no es algo que puedas controlar y que cuando llegue lo requieres tomar y utilizarlo para tu bienestar. Bueno, viene la runa Isa, que es nada más un palito, ¿sí? Que es la runa del hielo, no el hielo que cae del cielo, sino el hielo o las capas de hielo que se forman en la tierra, en el piso, en las casas. Es hielo, no es nieve. ¿Sí? Ese hielo que es duro de romper, que congela los ríos, que congela los lagos en el invierno, ¿sí? Y nos está representando una detención en la vida, algo que no podemos quitar de enfrente, es el destino. En algún punto de mi vida algo se va a congelar y eso aparece como parte del camino que yo requiero tomar, ¿vale? Luego viene la runa Gera y que nos indica que es el tiempo de la cosecha. La cosecha, a pesar de que nosotros no sembremos nada, la naturaleza por sí sola, cuando caen las semillas de los árboles, las abejas polinizan las flores, cada temporada después del deshielo aparece la cosecha, aparecen los alimentos, aparecen los animales que se comen en sus alimentos y es el momento de poder tomar lo que me pertenece para poder salir del hielo.